sabe lo que hace. He ahí tu madre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. ¿Por qué lloras? María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando nos estén viendo. Es una alegría nuevamente estar con ustedes en nuestro canal, sea por el canal de la iglesia o el canal de Enseñanza Bíblica. Estamos contentos con Claudio porque tenemos la oportunidad de una vez más poder encontrarnos por este medio, encontrarnos por YouTube. Y gracias por acompañarnos, como cada vez que estás del otro lado acompañándonos. Queremos recordarte que es un canal donde podemos instruirnos, donde podemos alimentar nuestra fe por medio de la palabra del Señor, ¿no? Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, buenos días. Gracias, Ezequiel, nuevamente por la oportunidad de estar en tu canal. Gracias por la invitación y, como dijimos anoche, que las ideas que podamos trabajar hoy sean de beneficio para nuestro crecimiento espiritual y que sea de beneficio para todos los que van a escuchar estas ideas. Esta serie la hemos llamado, la hemos denominado Ha Resucitado. Y estamos haciendo una temática, ¿no?, que es analizando encuentros de Cristo, ¿no?, luego de su resurrección. Nos ha dejado el Evangelio, o los Evangelios, nos han dejado ciertas citas especiales que ha tenido el Señor Jesús. Y esas citas nos permiten a nosotros ser alimentados por las mismas, enfatizando diferentes líneas, ¿no? Uh-huh. En el día de ayer vimos el caso de María y Cristo. Vimos la charla, la experiencia de María junto con los apóstoles y cómo el Señor Jesús cambió esa circunstancia dolorosa, ¿no? Uh-huh. Para bien. Así que en el día de hoy, ¿qué vamos a estar viendo, Clau? Tomás el incrédulo. El incrédulo. Dicho por Cristo, ¿eh? Dicho por Cristo. O también Dídimo, ¿no? O Dídimo. Como aparece en el Evangelio. Tomás el incrédulo. Así que bueno, esperamos que este tema también sea de ayuda. Vamos ahora a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija, que Él nos guíe y te compartiremos con mucho gusto el tema a continuación. Quiero pedirle a Claudio, si nos querés dirigir con la palabra del Señor. Y damos inicio al programa. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Amén. Gracias por la Biblia. Gracias, Padre, porque tú nos iluminas a la hora de estudiarla. Gracias por el Espíritu Santo que nos enseña. Y queremos en este momento con Ezequiel compartir ideas para todas las personas que van a escuchar. Ideas guiadas por ti,
Y quiero rogarte, Padre, que tú puedas aplicar el mensaje a cada corazón. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias Claudio por la oración. Gracias por acompañarnos en la palabra, hablando con nuestro Dios. Tomás, una experiencia que uno ha escuchado por allí acerca de este personaje. Bueno, comentando un poquito y ya después empezamos a la historia en sí, ¿no? El Señor Jesús en ese mismo día, en el primer día de la semana, se aparece por primera vez a sus discípulos. Está allí en Juan 20, Correcto. los versículos 19 al 22. El Señor Jesús se acerca, ¿no? Les muestra sus señales físicas, ¿no? Del proceso de la crucifixión, y ahora el Señor resucitado les dice que los envía nuevamente a predicar ese evangelio, ¿no? Y ahí les dice: recibid el Espíritu Santo, ¿no? Así como el Padre me envió, yo los envío. Ahí están las tres personas de la familia de Dios, ¿verdad? Y aparecen allí en Juan 20 al 22, ¿verdad? Y es interesante la autoridad acerca de cómo entregar perdón a aquellas personas que tienen los apóstoles, ¿no? Y aquellas personas, dice el 23, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Correcto. Toda persona que acepta su condición de pecador, la Iglesia debe alentarlo a restablecer su relación con su Creador por el pecado rota, ¿no? Obviamente. En este marco hubo una persona ausente, ¿no? Sí. Recordamos que Judas ya no estaba, ¿sí? ¿Se acuerdan de que Judas ya había tomado la decisión de suicidarse? Su cargo de conciencia de haber entregado al Señor Jesús lo llevó lastimosamente a tomar esta decisión, ¿no? O sea, ese camino descendente, ¿no? Que lleva a la perdición. O sea, de los 11 había 10. Judas ya había tomado su decisión de dejar el camino del Calvario, ¿no? Pero en esa ocasión estaba ausente, ¿no? Tomás. Dice el versículo 24 de Juan 20. ¿Lo tenés, Clau? Sí, lo tengo. ¿Qué dice? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Muy bien. Ahí nos escribe la ausencia de Tomás. Es interesante que la palabra dídimo es gemelo. Es mellizo, ¿verdad? Es una palabra que significa su nombre, ¿verdad? El nombre de Theoma del arameo. Muy interesante. En griego es dídimo, ¿verdad? Eso pasaba mucho con los apóstoles, la cuestión de los nombres. Y dice que Tomás estaba ausente. La ausencia, ¿qué problemas trae a la humanidad a veces, Clau? ¿Cuál es el problema de tener la misma conducta que tuvo este discípulo, ¿no? Tomás es un hombre, la verdad que con características interesantes, ¿no? Algunas negativas. Es interesante que ahí el texto dice que no estaba con ellos, entonces aparentemente esto lo llevó a él pensar, ¿no? ¿Por qué Jesús no se le apareció a él, no? Si Jesús se le apareció a los otros discípulos, ¿por qué no a él? Y yo creo que aquí hay un detalle interesante que es digno mencionar, y tiene que ver con que el hecho de que Dios no se le apareció a él personalmente hirió su vanidad. Totalmente. Sí, hay una vanidad herida, y yo creo que eso es una tendencia muy humana, ¿no? Pensando de pronto en un rebalse hacia nosotros, de este lado de la historia, ¿no? Muy humana, por cierto. Tiene mi teléfono, ¿por qué no me escribió? ¿Por qué no me llamó? ¿No? ¿Sabe mi dirección? ¿Por qué no me fue a ver? ¿No? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con ese camino, ¿no? De no alimentar la vanidad. Y el Señor conocía eso. Entonces, acá aparece
creo que un Tomás inclinado a la vanidad, celoso, y según el texto, también incrédulo, que ya lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces del vamos tenemos un hombre que se sentía un tanto relegado, dejado de lado. Claro. Y es interesante este tema de la ausencia, ¿no? Porque la vida con Dios es una experiencia. Sí. Pero cuando dejas de que esa experiencia o ese cúmulo de circunstancias sean la base de tu fe, se puede correr el riesgo de Tomás, ¿no? Y muchas personas en este mundo pasan experiencias de vida ausentes de la presencia de Dios en ella. Y eso le pasó a Tomás. Nosotros sabemos con el concepto de ausente es no incluir a Dios en ciertos momentos, en ciertas circunstancias o en ciertas decisiones de nuestra vida, ¿no? Yo tengo un familiar muy querido que él me dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo derroché sin conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo perdí? Porque la vida con Dios, es cierto que uno está en un mundo de problemas, de dificultades, ¿no? Que todos lo tenemos, pero te aseguro que con Dios se pasa de forma diferente. Y Tomás es una experiencia de cuidado con evitar incluir a Dios en tus decisiones personales, ¿no? De lo contrario, podemos empezar a transitar o a correr el riesgo de empezar a caminar el sendero de la incredulidad. O como lo diría Salomón, ¿no? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿no? Antes de que lleguen los días malos, en los cuales digas, no tengo o no encontré en ellos contentamiento. Tremendo. O sea, lo que me está diciendo el sabio Salomón es, cuídate de andar tomando decisiones sin incluir a Dios. Guarda con la conducta de la ausencia de Dios en los Tomases actuales, ¿no? Y más considerando, Ezequiel, correctamente lo que decís, que somos seres humanos, no somos autosuficientes. Totalmente. Dios sí es autosuficiente. Hay un teólogo muy conocido, Manuel Rodríguez, dice que Dios es autosuficiente. O sea, no depende de nada ni de nadie. ¿Sí? Su existencia no depende de nada ni de nadie. No así nosotros, seres humanos, pecadores, frágiles. Yo recuerdo el Salmo 23, ¿no, Ezequiel? Que necesitamos de la guía del pastor. Totalmente. ¿Sí? Ese pastor que nos muestre el camino, ¿no? Ese camino de las buenas decisiones. Hay gente que de pronto elimina a Dios de sus pensamientos. Lo dice Salmo. No hay en ello, en sus pensamientos no hay Dios. Dice el necio. El necio en su corazón dice que no hay Dios, correcto. Salmo 14, correcto. ¿sí? Salmo 14. Totalmente. Entonces, es casi como negar a Dios. Es un ateísmo práctico, ¿no? ¿Sí? Sacar a Dios de la existencia humana. Y qué buen detalle, no es negar que Dios existe. No hace falta negar que Dios existe. Simplemente no incluirlo en nuestra vida. No incluirlo en nuestra agenda, en nuestras decisiones, en la vida práctica, en la vida ordinaria, del trabajo, del estudio, de la familia, de los negocios. Y yo creo que haríamos bien en repensar cómo está nuestra vida en ese sentido. Entonces, en las etapas importantes de nuestra vida, sea alguien que está en la plena juventud, está iniciando el camino de la adolescencia o de la adultez, o alguien que está ya en la etapa de los 50, los 60, o la etapa de la tercera edad, la edad dorada. Hay decisiones que si nosotros empezamos a copiar la actitud de Tomás, ¿no? De estar ausente, ¿no? O no dejar que Cristo esté en nuestra vida, habrá consecuencias que nos acompañarán hasta el fin de nuestros días, ¿no? Es como decir que la incredulidad, la tendencia a la duda o alimentar la duda, no conoce edades.
O sea, Claro. tanto el joven como el adulto, como el anciano, puede caer en la duda o puede alimentar la duda. Y esa duda, el que siembra duda, cosechará dudas, inevitablemente. O sea, no hay edades. O sea, el ser No humano, hay edades. el ser humano mete la pata, ¿no? Mete la pata. En todas las edades, Exactamente. sin la presencia de Cristo. Por lo tanto, ¿cuál sería la primera lección, ¿no? que obtenemos de la vida de Tomás? No te olvides de Dios, no te olvides de Cristo, no te olvides de que Él quiere estar presente, ¿no? Y Jesús va a buscar a Tomás, No buscar. no lo va a dejar. Por eso es cuando hablamos de las elecciones, las decisiones, es importante porque Jesús no te va a forzar, ¿verdad? Pero Jesús va a seguir insistiendo para alcanzarte. Incluir a Dios en nuestras decisiones. E incluir a Dios en nuestra agenda. Hoy lo charlamos a la mañana, ¿no? No tratar de adaptar a Dios a nuestra agenda, sino en nuestros esquemas, en nuestros frascos, ¿no? Sino nosotros tratar de entender a Dios. De Señor, ¿cuál es el camino? Tengo este problema, esta dificultad, ayúdame. Dame inteligencia, dame sabiduría. Salomón ora por sabiduría. Totalmente. Y Dios le dio sabiduría. Así que... Santiago dice, ¿no? Que le hace falta sabiduría, pida a Dios, ¿no? Exactamente. Que la da sin medida, ¿no? Así que mi querido amigo que estás escuchando, incluye a Dios en tu vida, todos los días. Y la vida seguramente va a tomar otra perspectiva. Totalmente. Vamos a la segunda Vamos. enseñanza de la vida de Tomás. La cuestión del testimonio. El testimonio, Tomás recibió argumentos para su fe. No es que Tomás no tuvo chance de creer. No es que Tomás dijo, nunca se me habló, nunca conocí el nombre de Cristo, nunca tuve acceso. De hecho, él había estado los 3 años y medio con el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué más Conocía argumentos? muy de cerca a Jesús. Muy de cerca. Solo faltaba recordar, ¿no? Memorizar aquello que había pasado con su maestro, ¿verdad? Juan al final del capítulo 20 dice que si se hubiera escrito lo que Jesús hizo, no cabría en el mundo, ¿no? ¿De cuántos argumentos habrá tenido Tomás para creer en el Señor Jesús? ¿Y Pero, cuántas cosas vieron que hizo Jesús que no está registrado? Es probable, ¿no? Sí. Lo dice Juan más adelante, ¿no? Si se hubiese escrito todo lo que hizo el Señor, no cabrían libros en no nada. cabrían. Así que claramente lo que está diciendo Ezequiel, como dice el argumento, ¿no? Más agua para el molino de Tomás, pero no fue así, ¿no? No fue así. O sea, claramente él tenía demasiadas evidencias para creer en el Señor. Y sobre todo, era de parte de sus compañeros, ¿no? De parte de sus hermanos, de parte de sus aliados en la fe. Eran un grupo de 11 personas atemorizados porque los líderes religiosos le dijeron, ¿no? A los soldados que vieron la tumba le dijeron, díganles que sus discípulos robaron el cuerpo. Era un grupo de 11 que estaban en la misma, atemorizados. Él pudo haber confiado en sus compañeros de batalla, en sus compañeros de lucha, y la fe de ellos, el gozo de ellos, debió haberlo motivado a Tomás, ¿verdad? Porque fíjate en el versículo 25, ¿qué dice? Sí, correcto. Dice la palabra de Dios, Juan 20:25, lo siguiente. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, Tomás, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Tremendo. Fíjate Si no veo. la primera parte del texto, ¿no? Dice, hemos visto al Señor. Correcto. Está en plural, hay un colectivo, no es un testigo que lo vio así esporádicamente, ¿no? Como María Magdalena, Juana, ¿no? No es que fue una mujer que lo vio, ¿verdad? Sino dice, hemos visto. O sea, te está diciendo de que hay un asunto de una calidad sensorial, ¿no? El sentido Correcto.
O sea, ni siquiera te está diciendo, creí en una profecía. Que uno diría, no vi al Señor, ni tuve la oportunidad. Pero si alguien te dice, yo vi a Cristo, ¿no? Y además los apóstoles, que eran los privilegiados, ¿verdad? De haber estado con el Señor Jesús, y sus compañeros no le iban a mentir, ¿verdad? Con más razón. Y además era un evento muy fresquito, de días. Hacía horas. Sí. Yo, claramente la Biblia no lo dice, ¿no? Pero sí puedo de pronto imaginar, me hubiese gustado ver la cara de Tomás, su gesto como reacción, como respuesta al testimonio de ellos. O sea, yo vengo de Ezequiel, ¿sabes qué? Tengo algo que contarte. Yo vi al Señor. Y entonces, en el rostro del otro, es la reacción. Me hubiese gustado ver la reacción de Tomás. Pero él dice, si no veo, ¿no? Y creo que ahí hay una expresión, ¿no? Abierta de incredulidad. ¿Sí? Una expresión, si yo no veo, ya estaba resuelto a no creer. Como decimos acá en Argentina, ¿no? Estaba negado. Él se negó a creer. Y eso es un camino peligroso. Él permitió, ¿no? Lejos de alentarlo y llevarlo a creer en las palabras de sus compañeros, él permitió que la lobreguez, la incredulidad, creciese en su corazón, ¿no? Y esta palabra lobreguez es muy importante porque es la oscuridad que hay en un bosque, la penumbra, ¿no? Él dejó, y ahí está la cuestión del asunto de la vida con Dios, ¿no? Porque el andar en incredulidad es una decisión, es una elección. Vos podés decidir, ¿no? Si querés creer o si no querés creer. Él lo que hizo fue condicionar su fe a lo sensorial, a la vista y al tacto. Él dijo, ¿no? Si no veo su costado lastimado, si no meto mis manos, ¿verdad? En sus heridas, ¿verdad? Bueno, cicatrices, cicatrices, ¿no? sí. No creeré. Entonces, depende de lo que quieras construir internamente en tu voluntad, en tus decisiones, va a ser una respuesta visible a tu fe, ¿no? Anoche hablamos, Ezequiel, en el primer episodio de María, de dos realidades, ¿no? Una realidad donde el cosmos festejaba el logro de Jesús, ¿no? Su sacrificio, rescatando a la humanidad de la perdición, del pecado, por un lado, ese gozo, y por otro, María llena de lágrimas, inmiscuida en su realidad, ¿no? Y los discípulos ahí con miedo, llenos de incertidumbres, ¿no? Pero ahora ya habían visto al Maestro, María también, ya había gozo en sus corazones. Sin embargo, hay uno que está relegado, ausente, lleno de celos, lleno de incredulidad, ¿sí? Lleno de vanidad, herido. ¿Sí? Se sentía como la excepción, ¿no? La excepción, exactamente. Como el olvidado. El olvidado. Como decía hace un momento. Él se sentía como el que no podía desarrollar su fe por los ojos de sus compañeros. Él quería desarrollar la fe con ver al Salvador. Y es un sistema que no se basa en la misión de Dios. La misión de Dios es que conozcas la verdad del Evangelio por medio de la boca de otras personas. Correcto. Nosotros conocimos, mi mamá, mi papá conocieron por un pastor la fe cristiana, no bíblica, adventista. ¿Qué hubiera pasado si los Tomases actuales, ¿no? Los mellizos, ¿no? Los gemelos que piensan igual que este hombre, ¿no? En este momento que estaba pasando, ¿qué sería de mí? Yo no sé cómo conociste el Evangelio, pero creo que Dios empleó diferentes herramientas para alcanzarte. Sí, en mi caso particular soy de nacimiento adventista. Ya mis padres eran adventistas, eran cristianos. Gracias a Dios tuve la oportunidad de crecer en un ambiente cristiano, pero no obstante eso, la vida me fue llevando por situaciones y caminos donde yo necesité, en un punto de mi vida, recuerdo, tenía 19 años, estaba haciendo cuarto año de secundario y tenía un profesor que nos daba una clase muy linda de Biblia y eso me motivó.
a estudiar por mi cuenta, a ir yo a la palabra de Dios, a buscar y comenzar a creer personalmente. Y yo creo que ahí ese año fue radical en mi vida, ¿no? Yeah. Así que mis amigos que nos están escuchando, lee la palabra de Dios. Ya fue, dejemos de lado eso que funcionó en el pasado, sino que necesitamos forjar nosotros nuestra experiencia con el Señor, forjar nuestra memoria, ¿no? Ir nosotros a buscar la palabra de Dios. Y que no lo cuenten a otros, ¿sí? Así que animar justamente a eso. O sea, ¿qué nos deja esta parte de la vida, Tomás? Que nosotros podemos correr el riesgo de transitar el sendero de la incredulidad. Que no dejemos, ¿no?, que la lobreguez, la falta de fe, la falta de llenar argumentos de mis sentidos no me permitan alcanzar al Señor Jesús, ¿no? Esto es importante porque ahora vemos en el tercer punto el encuentro con Cristo y Tomás. Tercer y último punto es Juan 26 nos habla de un tiempo. Es interesante, 8 días. Tomás sufrió estos 8 días, ¿verdad? Porque él tuvo que decidir. Tuvo tiempo. Para procesar. ¿No? A veces el tiempo nos ayuda, ¿verdad? Y a veces no. Y a veces no. Y a veces no. Sí. Ese dicho que dice que el tiempo cura todas las heridas, a veces no. A veces al contrario, incrementa, ¿no? Yo creo que, Ezequiel, si me permitís una reflexión al respecto, si leemos el resto de Juan, por ejemplo, o en diferentes etapas de la vida de Jesús, estando en la tierra, trabajando abnegadamente, él hizo muchos milagros. ¿Sí? La gente que lo conoció, la gente que entró en contacto con Jesús, tuvo sobradas evidencias para creer que era Dios, hecho carne. Y aquí hay una idea interesante, ¿no? Los milagros no siempre generan fe. ¿Sí? Porque si fuera así, no habría dudas en los discípulos y no hubiese habido duda en el pueblo judío. O sea, el 100% se hubiera convertido. 100% se hubiese convertido. ¿Sí? Entonces, los milagros no siempre generan fe. Es más, hasta tendríamos que decir que muchas veces la persona que está resuelta a no creer, resuelta a seguir alimentando su incredulidad, todo elemento o todo vestigio de prueba, lejos de ayudarlo, lo llevan a aferrarse con más ahínco en su incredulidad. Eso por un lado. En segundo lugar, creo que tenemos que tratar de no ver la vida desde un punto de vista negativo. El famoso, que conocemos, el famoso digo porque es conocido en toda la Argentina, Rodrigo Arias, él tiene una expresión que dice, no ver la vida desde el punto de vista catastrófico, ¿no? Negativa, ¿no? Y aquí tenemos a un Tomás viendo la vida desde la esquina, desde lo negativo. Vos decías la lobreguez, la incredulidad, el celo, el sentimiento de inferioridad. Eso no hace bien. Eso no hace bien. Pero Dios conoce eso. Y vamos a ver cómo Dios trata eso. Muy interesante. Allí vemos ahora un matiz de la persona del Señor Jesús. Fíjate en Juan, si nos acompañás en Juan 26 dice, llegó Jesús. Llegó Jesús y lo hizo de una forma misteriosa, ¿no? Las puertas estaban cerradas y él le dijo, tranquilos, haya armonía en ustedes. Pasa a vosotros. Sí, pasa a vosotros. Y es interesante que ahora va a hablar con Tomás. ¿Qué le va a decir? Le dijo, no, pon aquí tus dedos y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Conocía Jesús la crisis interna sincera, ¿no? Pero la crisis interna que había en el corazón de Tomás? Totalmente, totalmente. Es más,
El detalle del pasaje que acabaste de leer, Ezequiel, son las mismas palabras de incredulidad que menciona Tomás en el versículo 25. Y Jesús se vale de sus palabras para darle una lección. Tremendo lo de Jesús. O sea, se muestra de que las palabras de Cristo, y si la Biblia dice que no apareció en 8 días, no es que los apóstoles le contaron a Cristo las emociones de Tomás. Che, me dilataron con el maestro. Claro. No fue así. No fue La Biblia así. dice, luego de 8 días estaba Tomás con ellos, ¿no? O sea, había algo en Cristo que lo hacía más que un ser humano, ¿no? Había alguien que sabía de la lucha de Tomás, y Jesús se tomó el tiempo de atender a un incrédulo, Qué lindo. ¿no? Y eso es lo interesante de Cristo, que se acerca al incrédulo y trabaja en su corazón para que su fe crezca, ¿no? Jesús es un experto en resoluciones de conflictos. Tremendo. ¿Sí? Porque Él conoce todos los corazones. Hechos 1:24. Jesús es un experto en corazones. Eso por un lado. Una idea que me gusta pensar, Ezequiel, si me permitís, Sí. la importancia de tener buenos amigos. Importantísimo. ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Quién es mi círculo íntimo? ¿Sí? Los amigos de Tomás le llevaron el mensaje de salvación. El Maestro ha resucitado, hemos estado con Él, lo vimos. Sí, llevar el mensaje de esperanza a la gente que nos rodea. Amigos que te llevan por el camino de la senda correcta. Amigos que te llevan a Jesús. Amigos que te animan, que te alientan. No significa eso que está todo solucionado. Porque para Tomás no fue así. No. Porque él decidió no creer. Pero, mis amigos, es importante que tengamos buenos amigos. ¿Sí? Y también es importante ser buen amigo. No sé, hay una ida y vuelta, ¿no? Ser un buen amigo. Totalmente. Y tener buenos amigos. Es complejo. Es complejo. Conseguir amigos así, ¿no? Pero sobre todas las cosas, qué lindo es tener al menos relaciones que estén estrechadas o vinculadas con el Evangelio, ¿no? Personas que no sé si llegarán a ser tus amigos, pero aunque sea te van a acompañar y te van a orientar. En un escrito está, ¿no? Que hoy en día todos nos movemos en un ambiente donde no son todos cristianos. Y no solo, más fácil. Y no solo Jesús conocía la crisis de Tomás. Es probable que también ellos conocían, sus amigos conocían la crisis de Tomás. Y sin embargo, no lo dilataron con el Maestro. Maestro, Tomás no cree que resucitaste. No fue así, ¿no? Sí. Eso es importante, ¿no? Y me gusta lo que dijiste anteriormente cuando Jesús se presenta, ¿no? Paz a vosotros, ¿sí? O la paz sea con ustedes, que era un saludo muy común en el tiempo de los judíos. Al margen del saludo, yo creo que hay una aplicación, por rebase llega hasta nosotros, que es la siguiente, y me gusta pensar esto: donde está Jesús, su presencia, hay paz. Amén. Entonces, mi amigo, si estás pasando un momento difícil en tu vida, de tristeza, de incredulidad, necesitas la presencia de Jesús. Y la presencia de Jesús la encontramos leyendo la palabra de Dios. Totalmente. Cuando Jesús llega a la vida, cuando llega a nuestro corazón, cuando yo le abro el corazón a Jesús y le permito entrar en mi corazón, hay paz. Amén. Y con paz, la vida toma otra perspectiva. Muchas veces es conocido lo que voy a decir, cuando hay gente que está pasando por momentos de angustia, de estrés, ¿no? O de ansiedad, lo que vos necesitas, amigo, es paz. Porque la paz te permite reflexionar, ¿sí? Te permite razonar. Tomás tuvo tiempo para razonar. De hecho, esos 8 días él repensó su condición. Y cuando esa noche se juntaron ahí, él fue esa noche, porque la anterior no había ido, esta vez fue, estuvo con los discípulos, estaban cenando y fue alimentando una mínima, ¿sí? Vestigio de esperanza. Voy por las dudas, ¿no? Por si pasa algo. Y pasó mucho. ¿Qué pasó? Lo que vos estabas diciendo.
Ahora Tomás se encuentra con Cristo. Exactamente. Y ahora el corazón de Tomás palpitó de gozo. Qué lindo. Y ahora va a emitir palabras audibles, cargadas de teología, Tremendo. este hombre. Estos hombres no tenemos que olvidar que eran personas judías, ¿no? O sea, mentalidad judía, con un habla griega. O sea, los griegos pasaron por Palestina, pasaron por Israel, ¿no? Y empezaron a expandirse las palabras, el lenguaje griego. Pero eran personas que manejaban el hebreo del Antiguo Testamento. Y ahora Tomás va a decir, ¿no? En el versículo 28, 2 títulos dados a Cristo. Y acá estamos hablando específicamente de la divinidad de Jesús. Correcto. O sea, lo que está haciendo Tomás es, de forma audible, mostrar que él tiene fe. Él cree de que es el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios anunciado en el Antiguo Testamento. O sea, de forma que se escuchó, ¿no? Audible, palpable, concreta, la divinidad de Cristo. Y ahí dice dos cosas, dos títulos, ¿no? ¿Cómo lo llama Jesús? Señor mío y Dios mío. Tremendo. Primer título, Señor mío. Es un título excelso, es un título dado al gran Jehová. O sea, es el Jehová de la tetragramaton, es el tetragramaton, las 4 palabras, IHWH, el gran yo soy. Correcto. Del Antiguo Testamento. Qué tremendo. Tremendo. Jesús, ¿te acordás cuando vino la turba en el Getsemaní, donde él estaba en oración, en angustia? La Biblia dice que cuando Jesús dijo, yo soy, ellos cayeron, ¿no? La multitud. Sí. Porque Jesús se atribuyó el yo soy del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Tomás le dice al ser que está enfrente suyo, el Jehová, tú eres el Jehová del Antiguo Testamento. Tremendo. Una declaración abierta de la divinidad de Jesús, un reconocimiento de la divinidad de Jesús. Sí. Pero agrega más. Dios mío. Dios mío. ¿No? Sí. O sea, como decía, ¿no? Ese Dios del Antiguo Testamento, sí, es mi Dios. Es mi Dios. Tremendo. Tremendo. O sea, hay una cuestión de aceptación, hacerlo parte de ti. Qué lindo. ¿No? O sea, no solamente lo crees y lo consideras, sino que lo haces ahora en tu corazón. Es una expresión de sinceridad, porque a la gente le cuesta tomar decisiones en público, ¿no? Y Tomás se deleita en decir, este es el Jehová del Antiguo Testamento. Creo en él y es mi Dios, ¿no? Qué es bien. mi curios. Muy interesante. Exactamente. Sí. Muy interesante. Muy interesante. Y el segundo título es Elohim. Elohim. Es el título que representa a Dios el Padre, ¿no? Pero él lo enfoca en la persona de Cristo. O sea, un nombre dado a Dios el Padre en el Antiguo Testamento es un nombre dado ahora al Hijo. O sea, las prerrogativas que tiene el Padre, el Dios, el Elohim del Antiguo Testamento, las aplico al que está enfrente de mí. O sea, Tomás ahora está haciendo una declaración de fe. El incrédulo ahora se vuelve crédulo. Qué cambio, ¿no? ¿Qué cambio? Radical. ¿Qué transformación? ¿No? Me gusta, no sabemos, ¿no? ¿Qué fue la vida de Tomás después, no? Después de este encuentro con su amado maestro, porque él amaba a Jesús de corazón. Yo estimo que fue una vida llena, ¿no? O sea, su fe quedó confirmada, ¿no? Aparentemente. Marcada. Fue un encuentro con Jesús decisivo. Así que no sabemos qué fue la vida de Tomás, pero sí sabemos que confesó a Jesús públicamente. Dejó el camino de la incredulidad
¿sí? De los celos, dejó de sentirse excluido y abrazó la fe de sus amigos. Y ahí está cómo trabaja la cuestión de la fe, Clau, ¿no? Porque para el cristiano vive su fe de esta forma, ¿no? Creer es ver. Primero, la convicción interna. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. O sea, muchos creen que primero el bautismo, pero es un asunto del corazón primero. Porque Jesús dice, el que desarrolla la creencia, el que desarrolla la fe interna, el que se anima a confiar en quién es el Señor Jesús, verá. O sea, primero está la experiencia interna, devocional de mi comunión con Cristo, y después está la revelación. El escéptico dice, yo necesito ver para creer. y luego, si es que veo, creo. ¿Cómo es la fórmula de la fe? La fórmula de la fe primeramente es una experiencia interna con Dios, una experiencia de decisión, de elección, y luego está el resultado, ¿no? Correcto. Fe y luego se ve a Dios, ¿no? No está basado en la evidencia. Sino Y que de hecho Jesús alaba eso. Le totalmente. dice a Tomás, felices o bienaventurados los que creyeron sin ver. En contraste ahora hay una alabanza de Jesús. Hay, podríamos decir, una bienaventuranza más, ¿no? Una bienaventuranza más. Sí. Felices aquellos que no vieron y creyeron. Y creyeron. O sea, entras en el esquema de ser feliz si primeramente crees en Dios. Aunque no lo veo, confío en el testimonio de estos que nos han dejado de Jesús. Y claramente, perdón, qué importante el tema, ¿no? Ese, porque nosotros que vivimos de este lado de la historia, que no vimos a Jesús cuando murió, no lo vimos resucitar, no lo vimos ascender al cielo, ¿no? Y sin embargo creemos en Él. Amén. Yo creo en Jesús. Amén. Yo también. Y creo porque un día en mi vida me dediqué a leer la Biblia. Si bien tengo una ascendencia cristiana de mi familia, pero la fe no se hereda. No se hereda. La fe no se hereda. O sea, No se traspasa no se genéticamente. traspasa ¿no? genéticamente. No. Es un proceso, una elección diaria, ¿no? Es elección de cada uno, ¿sí? Ya sea albergar, alimentar la incredulidad, la duda, el celo, el resentimiento, o de lo contrario, abrir el corazón, ¿sí? Ceder a los testimonios de gente que se ha encontrado, en realidad no se ha encontrado porque Dios el que nos busca a nosotros, pero gente que ha experimentado conversiones realmente interesantes, o de lo contrario, cuando yo leo la Biblia y la Biblia me habla de Jesús, ¿sí? Jesús dice, estudien la Biblia porque en ella me van a encontrar a mí. Entonces, Ezequiel y yo no vimos a Jesús, y sin embargo creímos porque fuimos a la Biblia. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, mi amigo, yo te animo a que estudies la Biblia. En ella vas a encontrar un esquema, vas a encontrar guía, vas a encontrar a Jesús. Y si encontrás a Jesús y le entregás tu corazón, seguramente va a empezar un nuevo proceso, diferente. No va a ser fácil, porque la vida de los discípulos no fue fácil desde entonces. No. Fue tremenda, pero sentían la seguridad de que su amado Maestro les prometió que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. Amén. Y por alcance, esa promesa también está disponible para nosotros. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, ahora vemos en un espejo, Correcto. pero entonces veremos cara a cara. O sea, el presente puede ser que estés luchando por no ver a Jesús, pero la forma de encontrar a Cristo es por medio de la palabra. El texto bíblico te va a ayudar
encontrarte con Jesús y a ser transformado de gloria en gloria en tu persona, en tus dificultades, en tus falencias, porque Jesús te va a ayudar por medio de su palabra a construir un presente y por ende un futuro diferente en tu vida. A mí me gustaría, y para ir cerrando, ¿no, Ezequiel? Resaltar una característica, me parece espectacular de Jesús, digna de imitar para los cristianos. Y tiene que ver con la forma que Él trató, ¿sí? Con tanto tacto, con amabilidad, con cercanía, ¿no? La incredulidad de Tomás. Si bien lo reprende suavemente, ¿sí? Pero lo trató de tal manera que Tomás cambió de perspectiva. ¿Qué significa esto? Nosotros muchas veces tendemos a confrontar a la gente, ¿sí? Es muy típico de los cristianos. No, yo voy a defender mis creencias a rajatabla. Y muchas veces, si encontramos un público o un amigo de pronto que es dado a la incredulidad, confrontarlo no es el mejor camino. Lo encontramos en Jesús, que Él trató con amabilidad, con tacto, con cariño, con amor, ¿sí? Ese proceso de Tomás. Lo mismo que pasó con María, ¿sí? Jesús la trató con cariño, fue cercano con las mujeres, se desmarcó de la cultura, le dijo: yo tengo otra mirada de la relación personal, yo tengo otros valores que yo quiero que ustedes aprendan. Lo mismo pasa con Tomás. La forma en que Él trató a Tomás, nosotros deberíamos imitar. Cómo ayudar a la gente, inclusive de la familia nuestra. Tenemos hermanos, amigos que hoy no creen en Dios, que están decididos a no creer. Entonces, cómo ser pacientes con ellos, no confrontarlos, orar por ellos y dejar que el Señor trabaje en sus corazones. Si nosotros luchamos más con argumentos que revelarles a Cristo, vamos a encontrar una hostilidad de la otra parte, ¿no? Es correcto. Entonces, es lindo aprender de Cristo y suavemente, pero también tenemos que decir las cosas. Hay que decirlas también. Que Dios nos pueda dar esa sensibilidad, ese equilibrio, ¿no? Sí. Que no es tan fácil a veces manejarlo o aplicarlo, ¿no? Y más difícil en la familia. Cuando está la sangre por medio, ¿sí? Es muy difícil. Yo recuerdo, no voy a decir el nombre porque para no exponerlo públicamente, ¿no? Un amigo que se consideraba ateo, ¿no? ¿Te acordás del caso, no? Sin embargo, siguió viniendo a la iglesia esporádicamente y pudimos nosotros experimentar y ver su bautismo no hace mucho tiempo, ¿no? El Señor tiene métodos increíbles. Tiene métodos, yo diría, espectaculares. Eficientes, ¿no? Eficientes. Y eficaces. Eficaces, porque Él sabe cómo llegar a nuestro corazón. Así que en el trato con los demás, nosotros deberíamos pedir que Dios nos ilumine. ¿Sí? Para ayudar de pronto a animar a personas que están sufriendo de pronto este proceso de la incredulidad. Amén. Si estás pasando por el proceso de la incredulidad, te animamos a que estudies la vida de Tomás, que estudies al Señor Jesús, cómo trabajó en Él, cómo lo conquistó, y ojalá puedas declarar en tu corazón y en tu boca, en tu mente: Señor mío y Dios mío. Felices aquellos que no vieron al Señor Jesús, pero creyeron igualmente. Amén. Ojalá que podamos transitar ese camino de la credulidad, de la felicidad, descrito por nuestro Salvador. Claudio, ¿alguna idea más? Sí, simplemente agradecer por la compañía, rogar que Dios te acompañe, que te bendiga. Todos estamos en este mundo complejo y difícil y todos de pronto podemos derrapar, ¿no? Pero yo creo que la clave está en alimentar nuestra fe. ¿Sí? Leer la Biblia, orar todos los días, estudiar la palabra de Dios
y tratar de luchar contra la incredulidad. Amén. ¿Sí? Amén. Si de pronto todos somos diferentes y cada mente es un mundo aparte, ¿no? Pero si hay en tu corazón de pronto, como decía la tendencia a no creer, a dudar o a buscar evidencia, no siempre va a haber evidencias. A veces tenemos que dar el salto de la fe. Amén. Pero el salto de la fe la damos no en el vacío, sino en Jesús. Amén. Así que te animamos a entrar en contacto con la Biblia, reúnete con gente que conoce a Dios y seguramente tu vida va a tomar otra dirección. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos en el tercer tema, si Dios quiere, el día de mañana, y que seas muy bendecido con este mensajito bíblico. Claudio, gracias por estar, por acompañar en la actividad. Con gusto. Cuídate mucho y bendiciones de lo alto. Un abrazo Chau, chau. grande. Chau, chau.